Ánimo. Bueno, el día de hoy vamos a dar una muy buena noticia. Otra buena noticia es que ya se concluyó el acuerdo con la empresa Fermaca de los gasoductos. Les recuerdo que los contratos comprendían 7 gasoductos. Se había logrado el acuerdo en el caso de 5 gasoductos. Había quedado pendiente una empresa con 2 gasoductos y afortunadamente ya se llegó a un acuerdo. Habíamos quedado formalmente que cuando se llegara al acuerdo se iba a informar a través de ustedes a todos los mexicanos sobre el acuerdo ya conjunto con todas las empresas, y hicimos el compromiso con los empresarios de también presentar aquí las conclusiones una vez llegado al acuerdo. Entonces estamos cumpliendo con eso. El licenciado Manuel Bartlett va a informarles en qué consistió este acuerdo. Es un avance por varias razones. Primero, porque se evitó el pleito, el ir a tribunales internacionales. Segundo, porque se cumple con los contratos. Tercero, porque se obtienen rebajas en las tarifas y esto beneficia a la Comisión Federal de Electricidad. Cuarto, porque tenemos asegurado gas a buen precio para 20 años. No olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica se produce con gas. Esto nos garantiza que no nos falte la energía eléctrica. Y se demuestra que se puede con el diálogo llegar a acuerdos en beneficio de empresas y en beneficio del gobierno, que representa el interés de los ciudadanos, el interés del pueblo. Entonces, vamos a escuchar al licenciado Bartlett. Voy a hacer una narración breve del proceso porque fue, igual que todos los demás, muy importante. Entre febrero y marzo del presente año, la CFE convocó a la empresa Fermaca para informarle que bajo el marco legal que rige los contratos se buscaba renegociar las condiciones contractuales sustancialmente en la tarifa. De los 7 gasoductos que se renegociaron, 2 son propiedad de la empresa Fermaca: 1, La Laguna Aguascalientes, y 2, Villa de Reyes Aguascalientes, Guadalajara. La importancia de estos 2 gasoductos es realmente muy destacada. Traen gas barato de Texas, Estados Unidos, el famoso Shell Gas, al precio más barato del mundo, y lo traen por todo el centro del país.
hasta dividirse en Aguascalientes y llegan exactamente a la zona. Uno es la Laguna Aguascalientes y luego Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, en la zona de mayor crecimiento del país. La primera semana de julio se realizaron las primeras sesiones introductorias, el 8 de julio, con la participación como observadores del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y como representante del ciudadano presidente de México, el licenciado Alejandro Esquer. Se dio inicio formalmente con este grupo las negociaciones. Por parte de la CFE participaron su director general, Manuel Bartlett, el director de filiales CF Energía y CF Internacional, don Miguel Reyes, y el coordinador de Administración y Servicios, el maestro Miguel Alejandro López. El ciudadano presidente de México, entre el 19 y 26 de agosto, convocó a la Comisión Federal de Electricidad y las empresas transportistas para llegar a un acuerdo final y propuso como experto mediador al doctor Edmundo Sánchez, que realmente nos prestó un gran auxilio con una visión financiera muy acusada y además con un conocimiento de lo que son los sistemas de gasoductos por su participación en algunos procesos en Europa. El presidente de México, posteriormente al acuerdo del 26 de agosto entre CFE y 3 de las 4 empresas transportistas, Carso Energy y Enova y TV Energía, convocó a la CFE y a Fermaca a lograr un acuerdo en beneficio del país. A partir de ello, se realizaron 4 reuniones en el Salón Madero del Palacio Nacional, en las que Fermaca presentó 4 contrapropuestas a la CFE, de las cuales 2 de ellas no se apegaban a los criterios y condiciones acordados con las demás empresas transportistas. Además, el personal de CFE y Fermaca en estas reuniones participaron el cofundador de un grupo que se llama For Partners Group de Suiza, que tiene una representación financiera importante. Esta presencia del director de este grupo de Suiza nos permitió ampliar las negociaciones y en 2 reuniones más, después de esta reunión con el director de este grupo de inversionistas suizos, se logró una apertura que considero es de beneficio para ambas partes. Se dio con los mismos criterios con los demás grupos, se modificó la naturaleza de las tarifas, se estableció una tarifa de garantía de inversión y no la que financiaba los gasoductos, tarifas de servicio de transporte de gas natural niveladas donde solo se paga el alquiler, tema central de la negociación, tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores. Recuerdan ustedes que la CFE había estado pagando durante un periodo largo por casos fortuitos y fuerza mayor, que consideramos que eran inadecuados. Hubo una muy buena voluntad de la empresa para que esas sumas de los casos fortuitos se reintegraran a través de diversos mecanismos y se devolviera a la CFE. Se redujo la tarifa, que es lo más importante que logramos. La Laguna Aguascalientes, la tarifa se redujo en 25%, al pasar de 14 a 11 centavos de dólar por las medidas que se dan en el gas. El gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, la tarifa se redujo 18% al pasar de 12 a 10 centavos de dólar. El ahorro total fue de 672 millones de dólares. La Laguna Aguascalientes se ahorraron 455 millones de dólares. Los compromisos de pago pasaron de 1.838 a 1.382 millones de dólares. En el gasoducto de Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, se ahorraron 217 millones de dólares. Los compromisos de pago pasaron de 1.179 a 961 millones de dólares. Se negociaron, y esto es algo que informo con precisión porque ha habido algunos comentarios en los medios de que no se había logrado nada en esta negociación. Se negociaron 10 años adicionales de servicio de transporte de gas natural.
Estos 10 años adicionales son un beneficio para la empresa que puede de esa manera compensar las reducciones, pero que además nos dan a la CFE una estructura, un contrato de gas por 10 años más. Es decir, nos aporta un beneficio adicional de 10 años más del gas que tenemos alquilado. Los pagos para las fuerzas mayores también se reintegraron, cosa que agradezco mucho a la empresa, para que igual que todas las demás quedáramos perfectamente de acuerdo con los pagos que se consideraban inadecuados, que fueron aceptados por la propia empresa. Las conclusiones son las siguientes. Aún con las dificultades que implica hacer llegar el gas natural a nuestras centrales, se garantiza la provisión de gas para la generación de electricidad en las regiones Bajío, Occidente y Centro del país, y el excedente podrá ser comercializado a la industria nacional. Les decía yo que estos dos gasoductos son sin duda los más importantes en toda la red de gasoductos, porque vienen de Texas y bajan por todo el centro del país para llegar a las zonas de mayor consumo. Decíamos que si bien no estaban destinados directamente a proporcionar el gas a las plantas que no se construyeron, de todas maneras la ubicación de estos gasoductos nos permiten atender a un buen número de plantas en el centro del país, lo cual es una ventaja. Al ampliar la duración del contrato por 10 años más, se asegura el suministro de gas natural a una tarifa de servicio de transporte competitiva. Al renegociar las tarifas, se evitó enfrentar precios crecientes del transporte de gas natural en montos insostenibles para la CFE, salvaguardando con ello las futuras afectaciones financieras y comerciales. Si bien las negociaciones fueron extensas, difíciles, siempre existió un trato de respeto entre las partes. La CFE reconoce la disposición mostrada por Fermaca para llegar a este acuerdo fructífero para ambas partes. Esta negociación tiene como resultado un beneficio para los dos, como ya se ha dicho, y mantendremos a partir de la creación y la mantención de una atmósfera adecuada, amistosa, cordial, respetuosa. Vamos a tener una asociación durante más de 25 años, lo cual tiene un gran beneficio porque vamos a ser socios en este sistema. Nos van a traer el gas, ¿verdad?, en condiciones adecuadas, y vamos a poder tener durante todos estos años una relación cordial y atenta entre nosotros. Quiero agradecer al ciudadano presidente de la República. Si bien fuimos un poco, ¿qué podría yo decir?, eficientes al iniciar las negociaciones con demandas de acuerdo con lo que establecen los contratos, ¿verdad?, a final de cuentas fue la determinación del presidente de llegar a estos acuerdos. Siempre nos animó que es mejor un buen arreglo que tener un pleito. Y con ese ánimo y con ese impulso del presidente de la República, pues logramos este acuerdo que, como el presidente señala, es una buena noticia para el desarrollo del país. Tenemos gas, tenemos la posibilidad incluso de comercializar el gas para fortalecer a la CFE. Muchísimas gracias, señor presidente, por su… Muy bien, a ver si alguien de la empresa quiere expresar algo. Gracias, señor presidente. Pues muy buenos días a todos. Señor presidente, don Manuel Bartlett, celebramos que se alcance un acuerdo con CFE, el cual es resultado fundamentalmente de la voluntad del diálogo. A lo largo de casi 25 años, Fermaca ha invertido en el desarrollo de infraestructura energética de nuestro país, y hoy refrendamos nuestro compromiso de ofrecer servicios que representen un mayor bienestar para los mexicanos. Reconocemos la buena disposición del director general de la CFE, licenciado Manuel Bartlett, y del presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, quien tomó este tema como una prioridad de su gobierno. Asimismo, queremos agradecer al licenciado Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios,
y al ingeniero Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE. Fermaca es una empresa mexicana que es respaldada por fondos de inversión internacionales, como bien lo mencionó don Manuel, fondos de pensiones y al menos una docena de bancos de inversión para la construcción de los gasoductos que operamos. Este acuerdo generará importantes ahorros a la CFE que destinará para proyectos estratégicos para el desarrollo nacional y nos permite mantener la vigencia de nuestros contratos actuales. Asimismo, permitirá la entrada en operación de nuestro gasoducto La Laguna Aguascalientes, el cual cuenta con 453 kilómetros este mismo mes. Los gasoductos de Fermaca constituyen la red troncal privada más importante para el abasto de gas natural, que suman 2.150 kilómetros desde la cuenca de Waha en Texas, con acceso al gas más barato del mundo. Cuando nuestra red troncal esté terminada en el primer semestre del 2020, podremos suministrar gas natural al norte, occidente y centro de México, garantizando así un futuro más próspero para nuestro país. Refrendamos nuestro compromiso con México y con el anuncio, señor presidente, de una inversión de 12,000 millones de pesos adicionales a través de la expansión de nuestro sistema de gasoductos y nuestro compromiso por apoyar cualquier esfuerzo para llevar gas natural al sureste del país. Le reitero nuestro agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues este es el informe. Con esto concluimos una muy buena negociación que evitó, repito, ir a los tribunales internacionales. Ahora sí, abrimos sobre el tema. Empresarios y buenos días. Al señor director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Quisiera hacerle una pregunta primero al representante de Fermaca, que nos pudiera dar su nombre. Y mi pregunta en específico para el empresario es si usted tuvo titubeo en la confianza a la administración del señor presidente por esta renegociación. Preguntarle que además de esos 12,000 millones de pesos que se tiene contemplado inversión, ¿en cuánto suma con esta renegociación la inversión por parte de Fermaca? Y si hay confianza actualmente en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y posteriormente le quisiera hacer una al director de la Comisión Federal de Electricidad. Acá, que si no se quejan de que no audio, ¿cómo es que dicen? Gracias. Fernando Calvillo, servidor de usted, soy presidente del consejo de la empresa. Por supuesto que hay confianza. Todavía este año hemos estado invirtiendo la cantidad de casi 350 millones de dólares. Tenemos absoluta confianza en el gobierno federal y con los 12,000 millones de pesos adicionales que vamos a invertir, estamos hablando de que Fermaca ha invertido en los últimos 15 años aquí en el país alrededor de 3,500 millones de dólares en toda su red de gasoductos. Como comentábamos, la idea es expandir el sistema para poder proveer de más gas tanto a la CFE como a las industrias mexicanas, y la idea es hacer una inversión muy importante este año en compresión para poder meter más gas a los ductos. En esta renegociación, ¿hubo titubeo en la confianza de ustedes, los empresarios, al actual gobierno? Pues la verdad es que no hubo ningún titubeo. Como siempre, pues pueden existir diferencias y puntos de vista, pero pues yo creo que lo más importante es el diálogo, y la verdad es que el señor presidente convocó a que llegáramos a un arreglo, y la verdad que con las discusiones y las negociaciones con don Manuel y su equipo, la ampliación del plazo de los contratos, por supuesto que ayudó mucho para que las tarifas fueran competitivas. Don Manuel, quisiera ver si me podía contestar una pregunta.
Don Manuel Bartlett, quisiera saber si su declaración patrimonial está en regla y respecto a la documentación, si ya la tiene preparada, ya la presentó, y si considera que el reportaje del colega Carlos Loret de Mola es falso, y qué opina respecto a que la función pública abre una investigación sobre sus bienes tras una denuncia ciudadana. Bueno, esta pregunta muy relacionada con los gasoductos la voy a contestar con todo gusto. Mire usted, tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública 5 años, como establece la ley, anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial. Si me pregunta usted qué opino de la investigación que dio origen a esta averiguación que se tiene que hacer, el presidente de la República nos ha señalado con toda claridad que nuestro patrimonio y nuestras responsabilidades tienen que ser públicamente discutidas, de manera que yo aprecio desde luego que la función pública inicie una investigación, porque estoy seguro de que mis datos son correctos. El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje, ¿verdad?, aparece como mi caso una falsedad total, ¿no? Aparece todo un concepto, casi me atribuyen la propiedad de una manzana. Pero lo importante, a final de cuentas, es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio, no solamente en relación con el año que llevamos en esta función, sino en el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna, y en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Gracias. Vamos a gas. Siéntese usted. Gracias, presidente. Roberto de Quinto Poder. Dos preguntas. Con todo lo que acaba de decir el director Bartlett, ¿está en riesgo su puesto dentro de la CFE? Ahora que ya están las indagatorias puestas contra Guillermo Turret, exdirector de CFE Energía, ya comenzó la limpieza dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Y preguntarle al director Bartlett cómo se recupera el dinero de los casos fortuitos, y Carlos Domelí ya señaló que pues no se va a reembolsar estas cifras de dinero que ya ha pagado el gobierno de México. Gracias. Bueno, decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, ¿no? Hacer creer que todos somos iguales.
cuando no es así. Todos estos reportajes pues tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Bartlett. Pero nosotros tenemos una visión distinta. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad, iba a desaparecer. Recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y se esmeraron para lograr ese propósito. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, empezaron a privatizar la generación de la energía eléctrica. En 1989, violando la Constitución, esto durante el gobierno de Salinas, aprovechándose de una ley secundaria, y empezaron a entregar contratos de generación de energía eléctrica a empresas fundamentalmente extranjeras. En ese entonces, cuando se impone a Salinas, la Comisión Federal de Electricidad generaba toda la energía eléctrica que consumía el país, toda. Empiezan con esta política de entregar los contratos y en la actualidad la mitad de la energía eléctrica que consumimos se produce por empresas particulares. Al mismo tiempo que se iban entregando estos contratos, no en beneficio del pueblo de México, no es un asunto ideológico decir estoy en contra de las privatizaciones, es que en el terreno práctico, con juicio práctico, resulta que no se benefició al consumidor mexicano con esa política, porque no bajó el precio de la energía eléctrica, al contrario, aumentó al grado de que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos o en otros países. Bueno, todo esto fue un plan deliberado para desaparecer la empresa pública, porque se empezaron a cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive se subutilizaba la capacidad de generación de energía eléctrica de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, que no turbinaban a toda su capacidad para darle ventaja a las empresas particulares. A lo que voy es
que si ustedes revisan los planes a partir de la llamada reforma energética, si continuábamos con esa política, a finales de este sexenio, esa participación que se tiene ahora, 50-50, iba a ser distinta. La Comisión Federal, si acaso, iba a estar produciendo el 20% de la energía eléctrica y el 80% las empresas particulares. Es natural que si cambia la política, porque así lo decidió el pueblo de México el año pasado, en las elecciones, de manera democrática, y se decide fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que no aumente en un primer momento, en una primera etapa, el costo al consumidor de la energía eléctrica, que es lo que estamos haciendo, no aumentar el precio de la energía eléctrica en términos reales, y luego, con todo esto y con una administración honrada, poder bajar el precio de la luz. Es lógico que no les gusta a los conservadores, porque se habían dedicado a robar, a saquear. Entonces, ese es el fondo de esta oposición, de estos reportajes, el querer confundir a los ciudadanos. Aún con eso nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas, no va a haber ninguna censura. Aquí vuelvo a decirlo, porque no falta quienes estén pensando, porque creen que somos iguales de autoritarios como los conservadores, no falta quienes dicen que Loret de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos. Eso es mentira, es una calumnia. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión. Además, ya en estos tiempos, no sé cuál es la concepción de ustedes, el análisis que ustedes hacen. Ya en estos tiempos la gente está muy despierta y tiene muchas maneras de informarse. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Y pues todos estos intentos de desprestigio, de manchar al nuevo gobierno, no prosperan. Sin embargo, vamos nosotros a respetar el derecho a disentir y se va a investigar todo, absolutamente todo. No hay impunidad. Pero sí quiero dar ese contexto, porque son ensarapados. Allá en la Cámara, ayer, en el Senado, el PAN vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa. Eso es bueno, porque pues ya sabemos de qué lado están.
pero dan la cara, votan. Y hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara y a constituirse en una asociación política, en un partido político. Por ejemplo, todo lo que hace esta asociación de Claudia X González, de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía, o todo este activismo político, ya fuera máscaras, a un lado la hipocresía. Además es legítimo, permitido, aceptado. Nosotros no luchamos para crear una dictadura, nosotros luchamos para crear una auténtica democracia, y en la democracia no hay pensamiento único. No debe haber autoritarismo, no debe haber censura, no debe haber represión, no debe haber uso de la fuerza. La democracia es pluralidad, es debate, es derecho de réplica. Entonces, adelante con todo esto, no es desviarnos del tema. Es muy importante el acuerdo, desde luego es fundamental en la democracia, así como la transparencia, el diálogo, el que podamos, aún con posturas distintas, sentarnos, respetarnos y llegar a un acuerdo, más si está de por medio el interés general, el interés de la nación. Se está limpiando, sí, no en todo. Miren, siempre hablo de las escaleras, y ese es un buen símil. Las escaleras se barren de arriba para abajo, no se pueden barrer de abajo hacia arriba, de arriba para abajo. Entonces empezamos a barrer arriba y hay que seguir barriendo, y se va a limpiar por completo el gobierno, y vamos también con nuestro ejemplo a pedir que haya una ética empresarial. Hace unos días, mañana les voy a traer la información, una de las asociaciones de empresarios de Estados Unidos, la más importante, tenía como propósito fundamental la obtención de utilidades. Decidieron crear un código de ética en donde ya no es ese su propósito fundamental, sino es el procurar que sus trabajadores tengan buenos salarios, que sus trabajadores tengan prestaciones, que sus empresas no afecten el interés general, que no haya corrupción, que no propicien la entrega de sobornos. Es algo muy interesante. O sea, no es solo el gobierno, todos tenemos que portarnos bien. Entonces, sí, ya empezó la limpia. Sí, eso lo puede explicar. Comentábamos en la presentación sobre Fermaca
que a través de diversos mecanismos aceptaron reintegrar esas cantidades a la CFE. Fue uno de los elementos fundamentales en la negociación, bueno, si bien era la tarifa, etcétera. Los pagos fortuitos y de fuerza mayor que se consideraban indebidos, bueno, se plantearon también en la discusión y hubo una absoluta buena voluntad de las partes, de los transportistas, empezando por Carso, que lo reintegra de inmediato. Hay diversos mecanismos, pero todo lo pagado durante el periodo en que no llegaba el gas a la CFE, todo lo pagado en esos casos de fuerza mayor fue restituido a la CFE sin entrar en una discusión. Si nosotros planteábamos que eran pagos indebidos, había que demostrarlo, había que tener una discusión al respecto, aceptaron que se reintegraran. En ese sentido también preguntaban la cuestión de cuál es el resultado de esto. Nosotros, siguiendo las instrucciones del presidente, tenemos como objetivo fundamental, permanente en todo momento, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En relación con los gasoductos se tiene una auditoría de todo el proceso, ¿verdad?, para dirimir si hay responsabilidades internas que se van a hacer valer. Esa es la instrucción fundamental del presidente. ¿Perdón? ¿Cuál declaración? No, pues aquí están los compañeros con los que discutimos este asunto, sí se van a reintegrar, no hubo ninguna discusión al respecto, todos los pagos fortuitos se van a reintegrar. ¿De los qué? ¿Se va a reintegrar ahí una cifra? Son diferentes de cada. ¿Tienes ahí la cifra? Son 7 análisis porque son diferentes situaciones de estos pagos. Todos están reintegrados. Gracias. Para el Grupo Imagen, director. Todo esto se hizo para que finalmente el consumidor tenga un precio menor en el futuro del gas. ¿En cuánto tiempo la gente podrá tener ya reflejado en el recibo que tiene de gas, sobre todo los de gas natural, evidentemente, esta baja eventual o no incrementará el costo que paga el consumidor? Entiendo que también está la parte industrial. Los industriales también tendrán un mejor precio competitivo, entiendo, para esto. Y se había prometido también el tema de alimentar las plantas generadoras de energía. ¿En cuánto tiempo ya también podremos decir no hace falta, bueno, más bien ya se cubre la demanda? Usted nos había dicho la zona de las penínsulas, sobre todo la de Yucatán. ¿En cuánto tiempo se puede reflejar esto? Y no sé si tiene el dato de, yo sé que son 7 datos diferentes, pero ¿cuánto es la cifra total de lo que se va a reintegrar por esto que nos comentaban de los pagos? ¿Cuánto? ¿Por qué no lo explicas? A ver, ayuda. Fueron 7 gasoductos que se encontraron en situaciones de fuerzas mayores. De manera general, podemos decirles que fueron 670 millones de dólares, que serán reintegrados algunos de manera directa, como lo comentó el director de la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de Carso, y en la situación de las empresas Yenova e IMG será acreditado a través de la misma tarifa en diferentes temporalidades. Con la empresa Fermaca se acordó que se reintegre el monto entre el año 26 y el año 35 en la incorporación de la tarifa y con meses de servicio sin cobro tarifario. Originalmente los contratos establecían el retorno de estas fuerzas mayores al final de los contratos. Lo que hicimos es considerar algunos cobros, es decir, algunos montos de lo que pensábamos que pudieran ser cobros no de alguna manera reconocidos, es decir, gastos financieros. Algunos son acreditados inicialmente, otros a los 25 años, otros entre el año 1 y 25 en las tarifas y otros en el año 26 y 35.
El monto, repito, son 670 millones de dólares. ¿Pero quedó otra cosa pendiente? ¿Cuándo ya se puede, señor director, ver reflejado ya físicamente en un recibo de empresas, de gente que consume y del suministro toda esta negociación? Sí, bueno, para empezar, el presidente ha dado instrucciones de que no suba la tarifa de gas, de electricidad de ninguna manera, de precios reales, en todo el sexenio. Y eso se va a cumplir. Bueno, la CFE consume diversos combustibles. Como tiene nuclear, tiene combustóleo, tiene gas LP, y el tener gas ahora el más barato nos va a permitir ir alimentando nuestras plantas con ese gas más barato, lo cual permitirá una generación más barata en beneficio de la población. Bueno, ¿cuándo va a estar esto ya logrado? Me preguntan. Bueno, todavía tenemos algunos gasoductos detenidos en ese proceso que hemos comentado por diferentes razones en diferentes partes de la República. El presidente ha ordenado a la Secretaría de Gobernación con la que vamos a colaborar para que se vayan resolviendo todos estos conflictos que hay, para que tengamos lo más rápidamente posible el gas. Fermaca tiene un gasoducto casi terminado, que ya… Inicio de operaciones este mes y este próximo viernes, y el Villa de Reyes, Guadalajara, para marzo del próximo año. Ahí está ya dos gasoductos importantes, como decíamos, que son los que atraviesan todo el país, que van a entrar en operación pronto. Y los otros, pues los vamos a ir resolviendo rápidamente, es la instrucción del presidente de la República, para tener la cantidad de gas que se tendrá a precios competitivos, a precios de servicio, como lo señalamos, para poder alimentar a las plantas. Una parte va a ser utilizada para la industria, que la necesita, y desde luego para la península de Yucatán. El ducto marino que llega a las costas mexicanas, ¿no?, a Tuxpan, ese nos va a permitir hacer una construcción de un gasoducto corto para poderlo llevar a la península de Yucatán y ya resolver este problema para siempre. Es decir, de manera que sí se va a llevar, como lo decía aquí Fermaca, se va a lograr atender el sur-sureste, que no está atendido. Eso ya está en curso. Señor presidente, si me permite también una pregunta. Nada más en esto, sí, para que quede totalmente claro. Primero, reafirmar el compromiso de que no aumentan los precios de gasolinas, diésel, energía eléctrica y gas. No aumentan en términos reales.